como una especie de preparación y respondiendo algunas preguntas, teniendo preguntas y respuestas que tal vez usted se haga con este tipo de celebración y fiesta que hace años no se hacía. Casi esa palabra primicias no se había escuchado, pero sí está escrita en la Biblia la palabra primicias. La palabra primicia no solamente se sobreentiende en el Antiguo Testamento, aunque vamos a hablar casi todo sobre el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo muchos textos del Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de primicias. Y aunque el significado es un significado espiritual, nosotros entendemos que todo lo espiritual también tiene que ser llevado al mundo material. Amén. Por eso Jesucristo dijo: todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatéis en el cielo será desatado en la tierra. ¿Sí? Tiene que ser así. Una de las cosas que nos preguntamos: ¿cuál es el origen de las primicias? ¿Cuál es el origen de las primicias? ¿De dónde viene esta costumbre, o dónde viene esta celebración, o cuál es la referencia, llamémosle así, la referencia bíblica que tenemos de las primicias? Y para responder esta pregunta quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 4 y vamos a leer los primeros 4 versículos. A propósito, la palabra primicia viene del hebreo bikurim. Esto creo que le he enseñado durante algún tiempo. ¿Y qué significa bikurim? Significa primer brote, primicia de la tierra o lo primero de la tierra. O sea, tiene que ver con los primeros frutos. ¿Sí? ¿Por qué no celebramos primicias en enero? Porque tiene que haber fruto. ¿Sí? Tiene que haber un fruto. En otras palabras, los judíos celebran esta fiesta cuando hay cosecha, cuando han cosechado. Usted no puede traer las primicias si usted no ha cosechado. ¿Sí me entiende? Algunos me han dicho: pastor, ¿y cómo hago? Por ejemplo, en mi caso, yo recibí mi 10º. Entonces yo hice de mi 10º una parte primicia. ¿Sí? Eso lo hice yo. No pretendo que usted haga lo mismo. Pero el asunto es que en algún momento Dios le va a proveer para estas primicias. Algún negocio, alguna cosa que usted haga, y Dios le va a bendecir y usted va a entender: esto es lo primero que yo voy a traer, ¿sí?, al Señor. Leamos. Dice Génesis 4:1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta es la primera referencia a una primicia, porque dice aquí que Abel y Caín fueron a presentar ofrendas a Dios, pero Caín solamente tomó tal vez lo que tuvo a mano del fruto del campo. Pero dice aquí que Abel trajo los primogénitos. ¿Y qué es un primogénito? Es el primero. Y no solamente trajo el primero, sino que trajo también lo mejor de lo mejor. O sea, no trajo el primogénito flaquito, la vaquita flaquita, trajo la vaquita más gordita, más llenita, la que se veía mucho mejor. Primicias
lo mejor. Amén. Las primicias son lo mejor. La segunda referencia que tenemos aquí está en Éxodo 13, los versículos 1 y 2. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, dice el Señor, mío es. ¿Y cuál es el contexto de este pedido? Cuando el pueblo de Israel salió ¿de dónde? De Egipto. Y acuérdense qué pasó la última noche que salieron de Egipto. El ángel de la muerte visitó a los egipcios y aquellos que no tuvieron pintado en sus puertas la sangre del cordero, ¿qué le pasó? Perdieron a sus primogénitos. Qué interesante esto. De alguna manera Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel la importancia de lo primero y de lo mejor. Porque no era una circunstancia solamente decir, cojamos el corderito, cojamos la sangre y pintemos. No, había que hacer un ritual. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy como la Pascua. O como decimos y hemos aprendido, la Peshá. Diga conmigo Peshá. ¿Qué más? En el mismo libro de Levíticos, el capítulo 34, el verso 22, recuerde usted que en Éxodo queda establecida esta conmemoración o esta fiesta de las primicias. Mire, versículo 22 de Éxodo 34. También celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ahí se habla de 3 fiestas y ahí habla clarito de las primicias. De las primicias. Pero no solamente se le comunicó al pueblo de esto, sino que en Levítico, en el libro de Levítico, queda establecido como una norma, como una ley para el pueblo de Israel. Leamos en Levítico capítulo 2, versos 12 en adelante. Escuche bien esto. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres al Señor ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para el Señor. No solamente se instaura la celebración, la fiesta entre el pueblo de Israel, sino que se le dice al pueblo de Israel lo que debe hacer con las primicias. A propósito, las primicias como fruto de la tierra, en ese caso era el trigo. Entonces, ¿qué traían al sacerdote? Traían una gavilla de trigo, ¿sí? Como la figura que tenemos a continuación, no sé si la está viendo. Este es un rabino
Él está sosteniendo en sus manos una gavilla de trigo. Porque vamos a responder a dónde se llevan las primicias. Y esto es interesante porque déjeme decirle una cosa, las primicias no se llevan a otro lado. Usted me puede decir, pastor, yo fui bendecido en un negocio, tengo este dinero que lo he apartado al Señor, he hablado con el Señor y Él me ha dicho que separe esto para Él, lo tengo guardado allí, pero ¿sabe qué, pastor? Voy a dárselo a los pobres. Puede ser que usted tenga un buen corazón, puede ser que usted tenga la buena disposición de hacer eso, pero si hablamos de una primicia, la primicia tiene un lugar donde se lleva. Y en este caso, como usted ve la figura, y eso es una sinagoga, le llevan al rabino, le llevan la gavilla. Esto quiere decir que ¿dónde vamos a llevar las primicias? Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. ¿Dónde se traen las primicias? A la casa de Dios. Lo que usted quiera hacer después con los pobres, con la gente que tiene hambre, con niños en la calle, eso es muy aparte, eso es su beneficencia, eso es su corazón de compartir con las personas que no tienen, pero las primicias se traen a la casa del Señor. Amén. Y hay una referencia más, Nehemías 10:35, dice, y que cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. No solamente eran las cosechas, sino que también era del fruto de los árboles. Mire qué interesante, ¿no? O sea, no solamente era el trigo, sino que también se traía fruta, frutos, los primeros frutos. La diferencia es que en ese entonces, en el templo, escuche esto, en el templo habían bodegas. ¿Usted sabía eso? Sí, el alfolí. El alfolí no es una cajita. El alfolí era una bodega. Un gran lugar donde se almacenaba todo eso, el trigo, el fruto, y había sustento. Otra pregunta que me han hecho es, ¿quiénes dan las primicias? Si usted ve esa foto, es tomada en Israel, son niños israelitas, y cada uno tiene un cestito, ¿no verdad?, donde se ve fruta, se ven verduras, y hay un niño que carga un corderito, una ovejita, no sé. Deuteronomio capítulo 26, los primeros 4 versículos dicen, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos darías. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de tu Dios. ¿Quiénes dan las primicias? Somos nosotros. Pero hay algo interesante aquí que dice el relato. ¿Quiénes fueron los que entraron en la tierra prometida?
¿Fueron todos los israelitas? ¿O murieron en el desierto algunos? Mire qué interesante que esta referencia dice que las primicias se dan a aquellos que lograron entrar a la tierra prometida. En otras palabras, a los que se salvaron de morir en el desierto. Esa generación que murió en el desierto. Pero los que entraron, y escuche bien lo que dice ahí, conquistaron. Conquistaron. No solamente fue el hecho de venir, aquí me posesiono, pongo mis 4 palos. No, no, no. ¿Qué le costó al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida? ¿Dios se la dio así de fácil? No. De hecho, los espías que enviaron, ¿se acuerdan? Trajeron buenas nuevas, dijeron, hay frutos enormes. Es tierra donde fluye leche y miel, pero también vimos gigantes. Y la tierra tiembla. Ya parece Ecuador, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos a estas alturas que estamos ubicados en el cinturón de fuego, ¿no? Y por ende nosotros tenemos que estar apercibidos. Esto no es una cuestión incluso de profecías, que viene un terremoto gigante. Son cuestiones que uno tiene que estar alerta. ¿Sí? Con mochila o sin mochila, pero uno tiene que estar alerta porque estamos viviendo en una situación así. Pero esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y cuando ellos se posesionan de la tierra, lo primero que hacen es consagrar las primicias. Pastor, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una casa nueva, ¿qué debo hacer con mi casa nueva? No sé si está entendiendo usted. Cuando usted se vaya a posesionar de esa casa, usted tiene que presentarla al Señor como una primicia. No es que le estoy diciendo que entregue la casa a la iglesia. Alguna cosa así por ahí, los de la teología de la prosperidad dice que venga todo. Pero lo que sí estamos entendiendo es que nosotros apartamos nuestro hogar como una primicia para el Señor. Apartamos las cosas como una primicia. Por eso nosotros dedicamos a nuestros hijos. Por eso los presentamos al Señor. Porque queremos que Dios tenga lo primero. En el mismo Deuteronomio 26, el verso 10 dice lo siguiente: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Señor. Y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. He traído las primicias del fruto de la tierra que me distes. ¿Las primicias son nuestras o son del Señor? Entonces lo que hacemos es entregarle al Señor aquello que ya nos dio. Aquello en lo cual Él nos ha bendecido. Pero también tenemos que responder la otra pregunta: ¿quiénes reciben las primicias? Y aquí hay un conflicto. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. En Levítico 23:20 dice: y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. ¿Quiénes reciben las primicias? El cura, el sacerdote.
sacerdote. Pero hay otro texto más en Nehemías 10:37. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas reciban las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y ahí está haciendo una referencia. Recuerden, Nehemías es el que levantó o reparó los muros, ¿se acuerda? Porque todo estaba destruido en Israel. Y más que los muros, lo que estaba destruido en Israel era la vida espiritual del pueblo de Israel. Y eso era importante levantarlo. Entonces, cuando Nehemías va y arregla todo eso, también levanta el sacerdocio y levanta también el orden levítico. Lo restaura. Y cuando se restauran estos dos ministerios de la iglesia, la gente comenzó a volver a diezmar, a ofrendar y a traer primicias. El pueblo de Israel se había olvidado de eso. Y déjeme decirle que cuando nosotros olvidamos ofrendar, diezmar o traer las primicias, perdemos algo muy importante. Así que nunca deje de ofrendar, nunca deje de diezmar y nunca deje de traer las primicias al Señor. Porque los juicios que vinieron a Israel fueron por eso. Esos muros caídos no eran casualidad, es porque los enemigos entraron y destruyeron, porque el pueblo mismo de Israel les dio permiso. Al dejar a Dios, al dejar la ley de Dios y al dejar de obedecer a Dios. ¿A quiénes traemos las primicias? Bueno, al sacerdote. El levita también tenía acceso a eso. De hecho, eso sería lo normal, pero nosotros aquí en esta casa hemos decidido que las primicias no son para el pastor, no son para el líder de alabanza. Las primicias son para la casa del Señor. Porque hay necesidades en la casa del Señor. ¿Pudiéramos pedir las primicias para nosotros? Sí, pero no lo hacemos. Porque entendemos que hay una enorme bendición cuando nosotros ponemos en primer lugar las cosas de Dios. Y dentro de esas cosas está su casa. Amén. Me pareció interesante, estaba viendo una predicación sobre las primicias, y me pareció interesante esto que dijo el predicador. Quiero que lea conmigo 1 Samuel 2, del 12 al 17. Esta referencia habla de Elí y sus hijos, que eran sacerdotes. ¿Se acuerda? Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Ahora, ¿eran los hijos del sacerdote Elí? Sí. Ellos eran sacerdotes también. Pero aquí dice dos cosas. Eran impíos, o sea, no tenían temor de Dios. Eso es un impío, el que no tiene temor de Dios. Pero tampoco dice tenían conocimiento de Dios, revelación de Dios. Y esto es algo muy importante, hermanos. Porque un hijo de Dios tiene que tener temor de Dios y tiene que tener conocimiento de Dios.
cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros aprendemos a discernir. Hay muchas veces que dicen, uy, esa persona como que, no es que me cae mal, pero algo le siento. ¿Le ha pasado a usted eso? Y después usted dice, ve, ahí está. Mi sexto sentido, no es su sexto sentido, ni porque usted es mamá o abuela o lo que sea. No, 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 no. Es el Espíritu Santo de Dios. No es tampoco un don de sospecha, ni don de detective o de bruja. Es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Lastimosamente algunos tenemos como medio dormido ese don de discernimiento que a veces nos dan gato por liebre. Sí, porque yo he visto mucha gente que me dice, ay, pastor, allá un pastor me dijo que entregue las llaves de mi carro y yo se le entregué. ¿Y dónde está tu Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo en ti? ¿Dónde está tu discernimiento? Entonces volvamos al texto de la Biblia, habla de estos hijos de Elí que eran terribles. Y escuche qué era lo más terrible, porque dice también el texto que ellos andaban con mujeres y en todas esas cosas, vivían perdidamente, pero ¿qué era lo más terrible que hacían ellos? Verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote. Mire, tenían criado. O sea, uno que le servía. Dios te bendiga. Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, o sea, en el sacrificio, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Para los muchachos, casi como Wolverine, ¿verdad? Un garfio con 3. ¿Y qué hacía? Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, o sea, donde estaba el sacrificio. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. O sea, ahí estaba el corderito, la vaquita, lo que sea, y él metía el garfio y lo que sacaba, eso era de él. ¿Alguien quiere traer una primicia de un chanchito? Yo meto mi garfio. ¿Qué más dice el texto? De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. O sea, eso era para todos. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Y mire el verso 17. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Ahora, si no entendió, le voy a explicar. La costumbre era de que estaba allí la ofrenda, el sacerdote, el criado del sacerdote metía el garfio y sacaba lo que podía alcanzar el garfio. Pero estos dos bandidos, cuando venía la gente con su ofrenda, le decían, espérate un ratito, no lo quemes, dame la carne cruda, dame la mejor parte. Y si el que
que llevaba la ofrenda le decía, no, primero voy a quemarla y después coge lo que tú quieras. Estos bandidos le decían, no, porque la voy a tomar por la fuerza. En otras palabras, se recogían las primicias y el pastor dice, bueno, el 50% de las primicias va a ser para la iglesia y el 50% va a ser para mí. Véngase para acá. La ofrenda para el sacerdote era lo que el garfio podía agarrar. No lo que él decía, yo quiero la cabeza, yo quiero la pierna, yo quiero el lomo. El sacerdote no tenía que escoger, tenía que coger lo que bien sacara ese garfio. Pero estos dos pervirtieron el orden de las ofrendas. Por eso he puesto allí, en esta parte, como pregunta, a veces llegamos a menospreciar no solamente las primicias, las ofrendas y los diezmos. Y usted me dirá, ¿cómo yo menosprecio, pastor? Gracias a Dios aquí el pastor no se lleva todo. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces hay gente que dice, mientras esté el pastor aquí, yo no voy a diezmar. Mientras esté ese líder, yo no voy a traer mis ofrendas. Y eso se llama menospreciar. No solo la ofrenda, el diezmo, la primicia, sino menospreciar a Dios. Porque ¿qué dice el texto que leímos? Los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. O sea, comenzaron a no ofrendar. Porque decían, si voy a ofrendar, esos dos bandidos se van a llevar la ofrenda. Si yo voy a diezmar, esos dos hijos de Eli se van a llevar el diezmo. Si yo voy a traer mis primicias, esos dos hijos del sacerdote van a ser las suyas. Y la gente comenzó a pensar, yo ya no voy a diezmar, yo ya no voy a ofrendar, yo ya no voy a traer mis primicias. Creo que hoy hemos dejado muy en claro por qué nosotros aquí celebramos las primicias. ¿A quién se entregan las primicias? ¿Quiénes dan las primicias? Pero sobre todo, hermanos, yo quiero que usted entienda que en esta casa nunca vamos a menospreciar las ofrendas al Señor, los diezmos al Señor, ni las primicias del Señor. Porque nadie puede levantarse aquí y decir, no, el pastor se llevó todos los diezmos. El pastor se llevó todas las ofrendas. Para que la gente hable. Porque la gente habla. ¿Qué es lo que dice la gente? Ah, el pastor está gordito porque se lleva todos los diezmos. Quiero leer el último texto en Segunda de Crónicas 31, del 1 al 5. Y quiero que lea con mucho detenimiento estos versículos. Porque responderán la pregunta, ¿por qué celebramos las primicias? ¿Por qué usted debe celebrar las primicias? ¿Por qué yo celebro las primicias? ¿Por qué ahora celebramos las primicias aquí en Casa Betel? Segunda de Crónicas 31, 1 dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron, mire bien, las estatuas y destruyeron las imágenes de acera
y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Versículo 2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y a tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Por qué celebramos primicias? Solo le voy a dejar una razón. ¿Cuántos dan gracias a Dios que usted salió de la idolatría a adorar al Dios verdadero? Porque eso es lo que pasó aquí en el pueblo de Israel. Quemaron las estatuas, los altares, los lugares altos de los ídolos que tenía Israel. Y luego que hicieron eso, se restauró el orden en el templo, y lo que hizo el pueblo de Israel fue traer las primicias de todo y los diezmos también de todo. ¿Sabe por qué yo celebro primicias? Porque gracias a Dios, un día el Señor me salvó, me rescató. Y no solamente a mí, sino que rescató a mi familia. Porque yo soy fruto, primicia de la predicación de mi madre. Y mi madre es fruto de la predicación de su abuela. ¿Cómo no voy a darle a Dios lo primero? ¿Entiende por qué celebramos las primicias? Porque dejamos atrás la idolatría y comenzamos a ordenar nuestra vida. Por eso traemos las primicias al Señor. Quiero que oremos un momento. Dice aquí la escritura que el rey puso de su bolsillo para que se restauren los sacrificios. Y no solo esto, sino que hizo un edicto para que se restableciera el orden con los sacerdotes y los levitas. Y ese edicto también incluía las primicias y los diezmos, las ofrendas. ¿Sabe que le quiero dejar una profunda reflexión? ¿Será que nosotros
necesitamos que de la Asamblea Nacional el presidente de la República haga un decreto que diga que en las iglesias se debe recoger primicias, diezmos y ofrendas. Necesitamos eso. Necesitamos que alguien que no es cristiano venga y ponga una ley que diga en las iglesias evangélicas se tiene que traer las ofrendas, los diezmos y las primicias. ¿No, verdad que no? Porque la ley ya la tenemos, la tiene usted en sus manos, está en su Biblia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecerla. Por eso ahí en oración comience a decirle al Señor: Señor, te doy gracias porque me sacaste de la idolatría. No solamente de la idolatría religiosa, sino de la idolatría mía. La idolatría de mi corazón. La idolatría de ese Dios que yo he creado o había creado en mi mente, que terminaba siendo yo mismo. Porque yo me ponía en todo en primer lugar. Pero ahora tú te llevas el primer lugar. En el trono de mi corazón ya no estoy yo sentado, estás tú. Y por eso, Señor, te agradezco que me hayas sacado de esa idolatría. Y en gratitud a ti, Señor, no necesito de un edicto de un rey, solo necesito volver a leer la Biblia y recordar que esas primicias, esos diezmos y esas ofrendas, Señor, forman parte de mi adoración. Señor, este próximo domingo, permíteme adorarte como lo hacemos aquí, a través de las primicias. Quiero traer mi ofrenda, quiero traer mi muestra de agradecimiento y gratitud a ti por todo lo que me has dado, y quiero separar eso como primer fruto para tu honra y tu gloria, Señor. Ayúdame a quitar de lado toda idolatría que quiera ocupar el primer lugar en mi corazón y darte a ti lo primero y lo mejor de mi vida. Yo sé, Señor, que tú vas a recibir con mucho amor aquello que voy a preparar para ti este próximo domingo. Y tú vas a bendecir no solamente la primicia, sino el resto de la masa, el resto del fruto. Porque si tú bendices las primicias, tú bendices también el resto, todo. Señor, queremos entender, confirmar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para saber que estamos haciendo lo correcto y que solo tú te vas a llevar la gloria y la honra. Quita de nosotros todo aquello que trate de que figuremos nosotros antes que tú. Y que al hacerlo, Señor, toda la gloria, toda la honra te la lleves. En el nombre de Jesús. Amén y amén.